¿Cuáles son las consecuencias de ser negligentes ante la salud espiritual de nuestros hijos? De eso hablaremos el día de hoy. El reto de hoy. Acompáñanos en esta conversación dinámica para entender mejor cómo vivir nuestras vidas a la manera de Dios. Y toma el desafío para llevarlo a la práctica en tu vida diaria, aceptando el reto de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Somos Julio e Iván Contreras y te mandamos un súper abrazo, un mega abrazo desde el reto de hoy de este día. ¿Día miércoles? Miércoles, sí. Miércoles de medio año, sí. Miguelito. Increíble, ¿verdad? Sí. Como si nada, ya estamos a la mitad del año. Sí. Estamos conversando que este día, al mediodía, sí, estamos llegando exactamente a la mitad del año 2025. Sí. Para los que les gusta la trivia. Es un excelente momento para volver a empezar con aquellos propósitos de año nuevo que no se avanzaron tanto. Todos los que dijeron, me voy a poner a dieta, voy a leer la Biblia completa, voy a no comer carbohidratos. Sí. Sí. Oye, bueno, quiere decir que hoy está llegando al Salmo 118, que es la mitad de la 119. Biblia. 118, 118, 119. Está ahí entre los dos. Entonces, es el segundo tiempo ya. Sí, Hay que... entonces yo estoy leyendo la Biblia, pero voy por Segunda de Crónicas. Sí. Pero ahí vamos, digamos, creo que me voy a alcanzar a poner al día. Y aquí estamos con Miguel. Miguelito, sí, muchas gracias. ¿Qué hacemos con nuestros niños? Estamos viendo esta semana. Estamos justo platicando de eso y el lunes nosotros platicamos sobre asumir la responsabilidad del desarrollo espiritual de nuestros hijos, o dicho de otra forma, de los niños que viven en nuestro hogar, porque no todas las familias están constituidas de la misma forma. Y ayer estábamos platicando sobre permanecer en guardia, porque hay una lucha por conquistar la mente y el corazón de nuestros niños, y ocupamos un término grande, el término cosmovisión, y creo que vamos a platicar un poco más de ello para consolidar el tema. Y yo pregunto aquí, pensando así como de nuestro pensamiento, el lunes me toca a mí, la iglesia es un recurso, pero me toca a mí. Correcto. Hablando de lo que comenzamos ayer, ¿cómo compito yo? ¿Cómo compito yo? Ahora yo ya no tengo niños chiquitos, pero digamos que ¿cómo compito con mis 5, 10, 15 horas, según mi disponibilidad de tiempo, según mi tipo de trabajo, según el espacio en el corazón de mis hijos? ¿Cómo compito yo con las 80, 90 horas que tienen de escuelas, que tienen, tú lo dijiste muy bien, Satanás está buscando el corazón de nuestros hijos y ocupa la música, ocupa los juegos, ocupa los amigos, a veces ocupa algunas cosas de la iglesia, aún, y uno tiene que tener mucho cuidado. Pero ¿cómo hacemos esta parte, los términos más prácticos? Ayer platicábamos sobre esta idea de una cultura de discipulado en el hogar, y por supuesto que esto tiene tremendos desafíos. Algo que concluíamos hacia el final del programa, y Julio lo mencionaba muy bien, es que a veces el mismo padre de familia no tiene esta relación con Dios necesariamente con la que se sienta cómodo poder trasladarla a sus hijos, pero al final del día el modelaje está ocurriendo, entonces hay que ser intencionales, y para eso a mí me gustaría mencionar el pasaje en Proverbios 22:6, ¿verdad? Muy clásico en torno a la crianza de nuestros hijos. Instruye al niño en su camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y este término instruye, Shanak, hace referencia a entrenar, a una acción intencional de iniciar al niño en una disciplina. Es el término que utilizaríamos para cuando vamos a agarrar a un niño desde muy temprana edad para desarrollarlo en una escuela de fútbol para que se convierta en un gran futbolista, ¿verdad? Al cabo del tiempo. Pero en los caminos del Señor. O sea, el pasaje no está diciendo sermonea al niño. No, para nada. De hecho, ni siquiera el pasaje en sí mismo nos está diciendo por qué camino enseñarle, ¿verdad? Instruirle, sino que nos está hablando de un proceso de causa y efecto. Si uno instruye, yo escuché hace años escuché a alguien hacer una ponencia, no sé si el pasaje realmente dice solamente eso, pero esa ponencia era muy interesante. Quien lo dijo fue, el problema de ese pasaje es que algunos instruyen al niño en su camino. Y cuando se hace viejo, este niño no puede apartarse de ese camino. Claro. Y creo que esa es una realidad. O sea, a veces el niño es creado, y tú lo decías ayer, uno como papá es el proveedor, y uno como papá es el protector, pero también uno como papá es el guía, o debería ser el guía, y algunos papás
fallan en ser el guía. Correcto. Y dejan que el niño crezca. Nosotros decimos aquí en El Salvador como chiribisco, ¿verdad? Sí, como lo maleza, salvaje. como maleza, lo salvaje. Entonces después es bien difícil. Sin darnos cuenta que allá afuera hay muchas ideas en el mercado de las ideas a los que los niños tienen acceso, ¿verdad? Ayer platicábamos de cosmovisión. Yo hacía referencia a un estudio publicado por Barna, esta casa de investigación cristiana, en el 2023. En este mismo estudio, al preguntarle a los niños quienes creían en la siguiente convicción, ellos contestaban con porcentajes bien bajos. Les voy a mencionar una de las convicciones, por ejemplo, o sea, clave. Otra vez, Barna le preguntó a los niños cristianos, a los niños entre 8 y 12 años. Y 12 años, correcto. Entonces, ¿qué pensaban sobre ciertas ideas creyentes? Por ejemplo, sobre esta afirmación: el propósito más importante de nuestras vidas es conocer, amar y servir a Dios. Sí. De esa afirmación, solamente el 27% de los niños contestaron que es cierto. Estamos hablando de niños cristianos, niños que van recurrentemente a la iglesia, niños en hogares cristianos. Solamente el 27% respondieron sí, ese es el propósito de la vida. Pero ¿cuáles son otras ideas que compiten allá afuera con esto? Bueno, que el propósito de la vida es ser feliz, que el propósito de la vida es tener cosas, es acumular riquezas. Y así sucesivamente estas ideas se van mezclando en porque es lo que escuchan de las películas, es lo que escuchan de las caricaturas, es lo que escuchan de sus... a veces de los papás. Claro, sí, los papás, claro. A veces el papá es el primero en decir, mira hijo, no todo es orar, no todo es ir a la iglesia, no todo es leer la Biblia, ¿verdad? También tenés que tal cosa. Entonces creo que ahí es. O lo que hablábamos fuera de micrófonos, yo le decía de un amigo que están separados con su esposa y la queja de él es que su esposa es sumamente materialista y que le inculca a sus hijos, mira, tenés que casarte con la persona correcta. Y la persona correcta no es aquel temeroso de Dios. La persona correcta es el que tiene dinero y contactos. Entonces me dice, para mí es difícil porque tengo que competir con el pensamiento de la mamá que no estamos de acuerdo. Hay un elemento de cosmovisión. El éxito está definido por aquello que poseemos, aquello de lo que logramos hacernos a través del dinero o a través de nuestras relaciones personales. Mientras que no vemos entonces el propósito de la vida como el poder conectar, el desarrollarnos espiritualmente y servir al Señor. Entonces, cuando estas dos ideas compiten en el hogar o en cualquier constitución familiar que tengamos, es ahí donde el niño empieza a aprender su manera de ver la vida. Por eso es que la solución es una cultura de discipulado en el hogar, porque entonces no se trata de una conversación desafiando estos puntos de vista, sino una vida que continuamente hay una conversación activa en torno a esto. Mira, qué bueno esto que estás diciendo, porque cuando empezaste la frase yo estaba pensando que uno de los problemas es que con el papá, voy a decir, con la mamá, con quien sea la figura de autoridad, como hay esta relación donde él me controla, él me dice que no, él me manda a bañarme, él me dice que me coma las zanahorias, ella me dice que me coma los arbolitos esos, el brócoli, ¿verdad? Y entonces a mí eso no me gusta, me manda a acostar, eso no me gusta. A mí tampoco. Ajá, sí, no me gusta. Entonces a veces hay una relación de tensión. Y hay unas etapas de rebeldía por las cuales todos los hijos pasan. Si la plática entonces de traspasar la vida, como decíamos ella, si solamente son conversaciones, está esa carga emocional. Pero por otro lado, la cosmovisión que es transmitida a través de una película que es bien emocionante, de un actor que es el buen amigo, que es solo amistad, ¿verdad? Que es el maestro o es el cantante, que parece bien cool ahí adelante, ahí no hay esa tensión emocional. Por supuesto. Entonces ahí la vía es totalmente libre al corazón y a la mente del chiquito. Y entonces la convicción se forma tan fácilmente, ¿verdad? Porque lo que ocurre a veces en nuestros intentos por discipular a nuestros niños es que no nos damos cuenta que hay un proceso. Y este proceso va más o menos así. Primero hay una etapa de conectar. Luego hay otra etapa de creer, es donde las convicciones empiezan a formarse, y luego hay una etapa de crecer. Entonces, con frecuencia, nosotros que tal vez hemos caminado con el Señor por largos años, queremos saltarnos a la etapa de crecer, de poder depositar nuestra experiencia de vida caminando con el Señor en el niño,
sin antes habernos tomado el tiempo de conectar, porque vivimos bajo el mismo techo. Sí. Entonces, la conexión es algo que simplemente asumimos, pero no necesariamente. En una cultura de discipulado, yo tengo que tener la delicadeza de constantemente estar reconectando con el niño. Y reconectar y reconectar no quiere decir que yo voy a asumir el rol de amigo, ¿verdad? Que creo que es un error, porque tenemos el privilegio de ser papá, mamá, abuelo, pero sí quiere decir que yo he nutrido la relación de suerte tal que yo tengo el oído abierto del niño para que él pueda llegar a Una forma de decirlo es para ganar el oído hay que ganar primero el corazón. Por supuesto. Sí, Claro. Y entonces ahí se escucha la palabra de Dios y la fe viene por el oír, por oír la palabra de Dios. Sí. Correcto. Mira, no vas a hacer tú. No, qué complejo. Es una situación compleja porque lo que acabas de decir creo que es el desafío más grande que tenemos los que hemos sido papás por años. Ahora ya no tenemos niños en la casa, como tú decías, pero yo puedo pensar en nuestra experiencia de crianza. Patti decía todo el tiempo a las niñas en particular, a mí me tocó más con Julio Ernesto, pero Patti le decía a las niñas, Dios no me ha pedido que sea tu amiga. Y esto, y ella lo dijo por años, y esto yo recuerdo en el periodo prepuber y puber, que volvía locas a las niñas, y entonces decían, Dios me ha pedido que sea tu mamá. Yo voy a ser tu mamá, yo te amo, pero no estoy aquí para ser tu amiga. Y ahora que nuestras hijas están mayores, ¿verdad? Hace poco una de ellas, que no sé si yo te lo había contado aquí en un programa, pero una de ellas le dijo, mamá, usted entonces, o tú entonces nos dijiste que no estabas para ser nuestra amiga, pero ahora eres nuestra amiga y nuestra mamá, porque nos criaste de la forma correcta. Correcto. Entonces, en el largo plazo, una vez más lo que decíamos al principio, la inversión en el largo plazo es lo que paga, pero en ese momento... Y es ahí donde estoy de acuerdo que es un fenómeno bien complejo, porque cómo poder conectar con el niño a través de toda la etapa, todas las etapas de su vida. Bueno, entre más temprano podamos empezar mejor, pero también nunca es tarde. Nunca es tarde para hacer el esfuerzo, siempre y cuando se respete un límite en torno a cuál es el rol que yo tengo en la vida de este niño o preadolescente. Y el rol es de crianza. Y por ende, respetando nuestro rol, nosotros podemos conectar y entonces empezar a, como un libro que voy a recomendar, pastorear el corazón del niño, ¿verdad? Es uno muy bueno. Sí, uno muy bueno, autor Ted Tripp. Buenísimo. Yo lo oí a él. Yo lo oí directamente a él, que me dio la charla y me firmó el libro. Qué bien, qué buenísimo. Te lo vendo. Mira, crianza. Una definición para la palabra crianza es preparar a quien estamos criando para la etapa adulta. Tú crías un pollo para comértelo, ¿verdad? O sea, para la comparación estuvo un poco corta, pero así funciona. Pero bastante válido. Pero así funciona. Criamos a nuestros hijos para la etapa adulta. No criamos a los hijos para el momento. Criamos a los hijos para la etapa adulta. Y el desarrollo del niño, que a veces a los 2 años, todo lo que está haciendo, lo estamos criando para la etapa adulta. Y yo creo que la capacidad de cada papá de tener la visión de decir, este chico algún día va a tener 32 años y yo necesito hacer todo lo necesario en este momento para invertir para cuando tenga 32 años. Ahora que tiene 2 años. Ahora, eso no es bien antinatural, porque no pensamos así a veces sobre nuestras finanzas, no pensamos así sobre nuestra salud, y entonces tampoco pensamos así sobre la labor de crianza. Pero es un hecho, un hecho. Tú nos dijiste ayer que íbamos a ver algunas advertencias de lo que sucede cuando no hacemos esto que hemos dicho estos 2 días y medio, hablando de medio año. Por supuesto, y justamente si nos vamos a la Biblia, ¿verdad? Ayer mencionábamos el pasaje en Jueces y sobre cómo esta generación que era muy buena, que conquista la tierra prometida, luego le continúa, le sigue sus descendientes, una generación que no necesariamente pudo adoptar esta cultura, ¿verdad? De adorar a Jehová, y que por ende terminan adorando a los Baales. Entonces, ¿cómo luce esto en nuestra vida práctica y vida moderna? Nuevamente, lo que nosotros vemos es de repente este adolescente o este adulto que no está tomando las mejores decisiones. Vemos a este adolescente que tiene en su cosmovisión
este concepto de que la vida, el éxito en la vida se trata de poseer, de ser feliz, de ser feliz, que Dios es más bien algo que nosotros podemos revisitar allá los domingos y es parte de mi costumbre semanal, pero no es en lo que yo me he invertido en la vida. Así muchos elementos de la cosmovisión. Quizá uno que a mí me afecta pensando en este estudio, esta investigación sobre la que hice referencia más temprano, es cuántos de los niños en esta investigación están persuadidos de fe para salvación, de que la salvación es por medio de la fe en Jesús. Desafortunadamente es solamente 1 de cada 3 niños. Entonces eso quiere decir estadísticamente es nada más 1 de cada 3 niños. Lo que esto implica es que tenemos niños que a veces crecen en familias cristianas, en el contexto de la iglesia, pero que llegan a la edad de 12 años donde ya tienen buen uso de su comprensión y que no están persuadidos necesariamente de que Jesús es el que vino a morir por nuestros pecados y para salvarnos, ¿verdad? Pero en el mismo estudio encontramos que menos de la mitad de los padres de familia cristianos también sostienen esta persuasión. Entonces es una cuestión de causa y efecto. ¿Menos de la mitad? Menos de la mitad. Menos de la mitad. Déjame hacer quizás una observación ahí. No es que no tienen el conocimiento. No es que no tengan el conocimiento. No tiene la persuasión. No tiene la persuasión. No es una convicción. No es una convicción. Es algo que han escuchado, pero es algo que no han incorporado como una verdad que conduce su vida. O sea que no son niños creyentes. Al final del día no lo son. O sea, son niños que van a la iglesia, pero no son. Que están creciendo en hogares que podemos denominar cristianos, pero que no necesariamente tienen una relación con Jesús para salvación. Sí. Eso sería el tema de otra semana completa, ¿verdad? Porque en nuestras estadísticas ahora, por todos lados, dicen, hay tantos cristianos en el país, hay tantos cristianos en América Latina, pero no sé si eso necesariamente es cierto cuando vemos la realidad de las convicciones, como tú estás diciendo. Y vale la pena mencionar, tenemos hoy día una generación de niños que están más abiertos a explorar su espiritualidad. El problema es cómo la exploran, ¿verdad? De repente puede ser a través de, cristales, o puede ser a través de jugar el tarot. Es decir, hay una variedad tan amplia a través de la cual ellos exploran que no nos detendríamos hoy. Si alguna vez platicamos contigo de esto, pero hay una categoría en Facebook que es ¿cuál es tu fe? Entonces hay una que se llama ahora espiritual, pero no religioso. No religioso. Entonces ese es muy adoptado por los jóvenes, por lo menos los que llamamos millennials hace algunos años. Mira, se nos está terminando el tiempo. ¿Tienes una idea más? Sí, yo tengo una idea más ahí, pero ahorita que pusiste a hablar de cristales y todo demás, yo no sé. Ya pensé que quizás mañana podemos abordar todo eso, que en todos estos ataques, voy a decir así, hay algunos elementos que los más adultos, especialmente los más adultos, estamos totalmente inconscientes. Áreas como los videojuegos presentan todo esto que estás diciendo, porque uno dice, ¿de dónde va a aprender mi hijo de cristales? O sea, ¿de dónde va a aprender mi niño sobre tarot? O sea, si no, ¿cómo va a creerse aquí en la casa todo? Pero en los videojuegos está totalmente metido ahí, ¿verdad? Que yo no sé, en el caso de nosotros era Moonray, no me acuerdo quién más, ¿verdad? Pero ahora son otros los que están ahí diciendo, hey, estas son alternativas espirituales para ti, que son más allá que Jesús. Tiempo, escuchamos el reto de hoy. El reto es tomar la decisión de que no vamos a ser negligentes a la hora de enfrentar los riesgos que nuestros hijos están ahora viendo, o decir que ellos mismos están enfrentando para solventar sus necesidades espirituales. Darnos cuenta que el crear sus propias convicciones, el crear su propia relación con el Señor Jesucristo es una de nuestras responsabilidades, que nosotros tenemos que estar muy conscientes que el ataque contra su corazón, el ataque contra sus mentes, la creación de la cosmovisión es parte de nuestra responsabilidad. El otro día lo dijimos, es nuestra responsabilidad espiritual. Ahora tenemos que entender que esto tiene que ver con la formación completa de la relación con ellos, que pasa por estos 3 pasos que Miguel nos dio. Tiene que ver con el conocimiento, con la conexión de la persona, del niño, con el desarrollo de sus creencias y entonces con el crecimiento de cada uno de estos chicos.
tener la paciencia para que esto se desarrolle e invertir el tiempo, creo que es entonces clave. No hacerlo es muy negligente. Tremendo, tremendo. A ti que nos ves, a ti que nos escuchas, te animamos a que tomes este proceso que hemos descrito hoy, conectar con ellos. Es imposible tener su oído si realmente no hemos logrado una conexión. Y esto requiere de tiempo, requiere de conversación, requiere de interés, requiere a veces de renunciar a algunas prácticas que son solo disciplina, solo encuadraje, ayudarles a desarrollar sus creencias. Los que pueden llegar a ser sus convicciones pasan por ser primero creencias. Y una vez que tienen sus creencias, hay que ayudarles a afianzar sus convicciones sobre las cuales van a vivir, sobre lo que creen de Dios, de la familia y del mundo entero. No seas negligente. Quizás es la forma más simple de decir esto. Hemos hablado de responsabilidad, hemos hablado de ponernos las pilas contra las amenazas que hay. Ahora hay que ver que si no hacemos esto, hay un problema de negligencia en cada uno de nosotros, y la negligencia puede tener consecuencias desastrosas en el alma de nuestros hijos y en la eternidad de ellos. Miguelito, muchas gracias. Gracias una vez a más. ustedes. ¿Qué vamos a ver el día de mañana? Mañana vamos a continuar platicando de esta cultura de discipulado en el hogar y vamos a ver a través de diferentes escenarios cómo lo podemos poner en práctica. Me gusta. Que pases un excelente día y nos escuchamos mañana a la misma hora. Gracias por habernos acompañado y ahora te animamos a que aceptes el reto de hoy en tu vida. Nos encontraremos de nuevo en el reto de hoy.